Hola con todos. En el podcast de hoy vamos a hablar con Mauro Samaniego. Él es compositor, guitarrista, músico. Ha tenido distintas bandas en la ciudad. La más conocida puede ser The Pound, Tripulación de Osos o Microcuentos. Él la verdad es un tipo súper talentoso. Yo pienso que ha sido como pilar fundamental para el crecimiento de la escena independiente alternativa ecuatoriana. Y nada, tuve la suerte de conocerle cuando éramos adolescentes, compartimos algunos escenarios, compartimos escenas, tuvimos muchas cosas en común que hicieron que en ese momento la escena pueda crecer un poquito más. Y nada, les dejo con esta conversa, estuvo súper bacán hablar con él. Gracias por ver, nos vemos pronto. Bienvenidos todos de nuevo. En este episodio vamos a hablar con Mauro Samaniego, el Da Pound, hace música del putas desde hace años. Gracias por caerle el podcast, amigo. Y nada, qué del puta saber de tus procesos, de cómo estás hoy, qué nos cuentas Increíble. para tal vez la gente que no te conoce. Buenazo, buenazo. Gracias, loco. Puta, para mí igual un gustazo. Para los que no saben, puta, nosotros nos conocemos desde hace 20 años, creo. 20 años por lo menos. Por estar tocando, por la música, creo que como que lo interesante y lo que me atrajo de participar en esto que estás haciendo es medio que como que nos conocemos tanto tiempo, pero en algún punto como que empezamos a hacer cosas en distintos como caminos. De Y ley. estar vacancísimo como ver qué pasó. O sea, como en, en todo ese tiempo que como Exacto. los caminos se abrieron, ¿no? Y ahorita como que nos volvemos a juntar para conversar y vos estás allá en Los Ángeles, yo en Madrid, así que como belleza. Del putísimas, loco. No, bacán, bacán la apertura. Y sí, como dices, del putas, tal vez como empezar trazando esta línea de tiempo que me suele gustar hacer, como para ver de Sí, dónde nos conocimos y luego tal vez hacia dónde fue la proyección. Porque claro, como dices, creo que nunca tuvimos el chance realmente de sentarnos y conversar. O sea, como que nos cachamos años y tal vez como que realmente pensamos muchas cosas de lo que estábamos experimentando en nuestros procesos, pero tal vez nunca lo compartimos. de ley. Entonces, del putísimas, creo que por ahí podemos empezar a hablar de... Te conocí a ti, recuerdo el primer punto en donde te conocí fue en una fiesta en el Valle de los Chillos, fiesta concierto, en donde Increíble. estabas tocando con Totem. eh, la banda era el Wipo, el Pedro Ortiz, el Fer Procer y vos. Y simplemente para mí, que era como que estaba en un contexto más hardcore, como metal nuevo, digamos, como este metal nuevo que estábamos tratando de hacer, entender que estaban pasando full otras cosas en la ciudad también, ¿me cachas? Entonces, nada, ahí te caché y ¿en qué andabas en ese entonces? Es un cague que cuentes la historia de esa fiesta porque para mí y digamos como que siempre que me han preguntado sobre como el background de lo que hago, siempre hablo sobre estas fiestas de la perdición, loco, en el Valle de los Chillos, que para mí como en ese tiempo me abrió los ojos, digamos, como que a un montón de otras músicas, digamos, como que yo estaba igual también en ese tiempo como en un colegio en el que todo era súper cerrado y todo era en ciertos medios, con toda la gente pensando igual. Y digamos como ir a estas fiestas y conocer a gente de todo tipo y como lo que dices, digamos, como lo que más me llamaba la atención es que había un montón de gente de la escena de música pesada, que digamos como mi prejuicio de ese tiempo es como, esta gente de ley como nos van a odiar, digamos, o no les va a gustar para nada la música que hacemos, o no les va a gustar de dónde venimos, y al contrario, fue como te conocimos a ti, al Rodri, a tu banda, digamos, como Entre Cenizas, Al a Carita, Jarita, estaba sí, a Carita también. con el que después hice como una banda. Y puta, eran como que la gente más abierta que yo había conocido, o sea, es como sin prejuicios, con un montón de ganas de que nosotros nos uniéramos a lo que estaban construyendo y es como que siento que eso definitivamente como me atrajo, o sea, si bien como la música me atrajo a este estilo de vida, también el hecho de encontrarme a otra realidad, digamos, como
desmitificar un montón de cosas que nos habían enseñado en ese tiempo como chamos y que ahí lo Ajá. estábamos viendo a primera mano, Es ¿no? que incluso como para nosotros en ese entonces era como incluso darle como de alguna forma la contraria a la escena metalera típica que habíamos vivido y habíamos experimentado de alguna forma. Era como que si bien el metal siempre está ligado como a alguien, o sea, como esos estereotipos, ¿no? Como establecidos, que tal vez alguien que no es tan abierto, que es más, no sé, como que súper hardliner, así como que yo no me muevo de esta vaina ni cagando. Más bien como que tratamos de, como dices, de hacernos como del discurso de que escuchamos mucha más música, simplemente como que lo que nos sale de esta música con actitud fuerte, o sea, como gritar las cosas, que creo que era como bien de mi generación, de nuestra generación, loco, como que bandas en donde el sentimiento era tan grande que tenías que gritar. Así yo le digo como a este emocore o Total. metal nuevo que vivíamos, así Y como... también yo me acuerdo que tú, el Jarita o el Rodri eran inclusive como más poperos a la hora de como escuchar música. Sí, 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 yo sigo siendo como súper R&B, soul, pop. Sí, sí, sí. Entonces era así como wow, loco, así como, no sé, como que en verdad puedes escuchar todo, puedes tocar. No significa que tienes que, o sea, cerrarte digamos, a la identidad de tu banda, que solo son cuatro personas haciendo música generalmente, pero como que la vida va más allá de eso y puedes escuchar más cosas y puedes juntarte con, no sé, con distintas personas y aprender y eso. Entonces, digamos, como que esas fiestas que mencionas para mí es como que siempre las menciono porque como que me cambiaron completamente como que De puta. la construcción Entonces, de la yéndonos cabeza. tal vez como en ese punto un poco más atrás, ¿dónde agarras por primera vez la guitarra, tal vez? Como que cuál es el contexto en donde dices, quiero aprender un instrumento y quiero empezar a componer. Bueno, mm, es medio tarde para mí, o sea, siempre lo consideré tarde porque hay un montón de gente que empieza desde que son niños y yo, digamos, Ujú. como nunca consideré tocar hasta que tenía 15 años. Siempre me encantó la música y veía MTV, escuchaba, y digamos, como era súper fan de algunas bandas de la época, ¿no? Pero siempre vi a la música como algo que yo como chamo no podía hacer, digamos. O sea, como Ok, que le tenía como un montón de respeto y, y quizás como que decía como que esto no es para niños, loco. No sé, tal vez igual también mi familia de parte de mi papá eran músicos como de conservatorio. Entonces como que ok. también quizás Como que había por ahí, expectativas ahí, tenías tal vez como, no no sé, como... expectativas de ningún tipo, sino yo qué sé, mi abuelo tenía un acordeón y no era tipo como, a ver, veamos, démosle al chamo a ver qué hace, sino como no es un juguete, esto es así como un instrumento serio, así, o un Ok, órgano. ok. Mi concepción de la música y de los instrumentos era de que no eran juguetes, digamos, como eran ni para jugar. Focazo, o sea, claro, como que no era tanto experimentación, sino como algo mucho más Claro, era de conservador, estudio. se podría decir, así como una Sí, mentalidad tal vez más, ajá, como de pero seriedad. sí, pero digamos como no es, yo me he dado cuenta ahora que he conversado así con la familia, no es necesariamente la forma en la que ellos veían, era Ujú. simplemente Era tu como mi forma de interpretación. ver, ajá. Sí, mi interpretación del hecho de que no me dejaban ni siquiera acercarme a una guitarra, como que siempre era tipo como, el chamo va a dañar. No había ningún interés digamos, transmitirme esos conocimientos. Entonces de ahí yo aprendí porque mi viejo en una de esas veranos así vacacionales, en vez de meterme a jugar fútbol, me dijo, oye, ¿quieres aprender la guitarra? Y fue como, bacán, yo quiero ser baterista. Mi viejo dice, bueno, primero ahorita ves si es que te gusta la guitarra, capaz puedes aprender la batería y eso, y como que me metí a aprender a tocar guitarra y me encantó, loco. O sea, me voló la cabeza y creo que tenía 15 y yo creo que como que cómo se vivía la música en esa época tuvo mucho que ver, porque más allá de que me gustara el hecho de tocar, era el hecho de que me gustaba tanto escuchar música, que me parecía mágico poder, digamos como que yo me convertía en una radio, digamos, o en Ujú. un Winamp, o en De un putas. LimeWire, ¿cachas? Como que en ese tiempo, yo qué sé, me gustaba Limp Bizkit y loco,
tener $12 para comprarme el disco. Tenía que esperar a Navidad o al Claro, 12 cumpleaños, lo que sea. dólares cuando había sucres en Ecuador. Sí. Entonces era como que loco, ahora yo puedo tocar esta canción las veces que yo quiera, que es lo que ahora el mundo tiene, Spotify y YouTube, y lo Ujú. hacen fácilmente, pero si te pones a pensar en cómo era en esa época, era jodidazo escuchar música, loco, era... Sí, y eso es algo que a veces como yo he conversado acá como con algunas personas que hay esa, no sé, como hay tanto al alcance de todos que yo lo comparo así con un síndrome de, bueno, no voy a definir nada porque no soy psicólogo ni nada, pero es como esta sensación de que la libertad existe solo si te atreves a probar el límite, ¿no? O sea, Ujú, como que si es que nunca compruebas qué límite tienes de libertad, no sabes si eres libre. Entonces, en estas plataformas es así, se habla como de libertad, pero la ujú, gente elige oír lo mismo que te dan todos los días de comerme. O sea, como que lo mismo, no estás buscando nuevos discos, no estás ujú, buscando, o sea, a veces yo digo, me acordé de un disco, lo veo y no está en Spotify, digo, puta, bueno, tal vez un canal más trucho lo subió en YouTube y está, o en Bandcamp o en donde sea. Pero claro, es esta sensación de que antes así se gestaban las escenas, ¿me cachas? O sea, diciéndole claro. a alguien, oye, crúzame un disco y nos vemos en una semana, o oye, yo Es que tengo es un ese. cague, loco, que todo esto, o sea, lo que acabas de decir y todo esta, como que el valor real que tiene como el investigar o el buscar, es como, tenemos como que una fijación por lo que es difícil de encontrar o prohibido. Y digamos como que yo siento que en ese tiempo era tan difícil obtener música que inclusive, no sé si te acuerdas, había gente que era tipo como, yo cacho esta banda y como que solo si te mereces cachar esta banda, Claro, te la voy claro, a el cachar. gatekeeping, así como es bien Sí, denso, como que yo también lo veo hacia atrás y digo como, qué idiota era yo, porque seguro me porté así. Pero también sí, viene desde era, un era lado de, el viene estilo desde de un vida. lado de pertenencia súper del putas, de decir como, Sí. el momento en el que lleguemos tal vez a conectar un poco más, voy a abrirme más mi espectro Ujú, de decir, soy esto, porque esto me define como ser humano ahorita, ¿me cachas? claro. O sea, todo lo Pero que oigo me define. lo interesante un poco es que ahora estamos viviendo como lo contrario, que es tipo como, no cachaste lo último que Exactamente. todo el mundo debería cachar. Y es como que por ahí tú cachas una banda que nadie conoce y eso no tiene cero valor, porque Es un nadie. cague, loco, porque justo me parece muy bacán lo que dices. Hablé con un pana, bueno, a mí me pareció bacán su proyecto, es un man que está haciendo rap del Valle de los Chillos, un rap como Ujú, un poco nuevo. Y hablábamos exactamente de esto, cómo antes encontrar una banda que tenía pocos fans era increíble, y ahora ujú, traducido a que si encuentras una banda que tiene pocos plays, no es la misma sensación, pero básicamente es lo mismo. Y es como, brother, antes, o sea, en verdad, y no digo como por hacerte el que cachas más, ni nada, simplemente estás en la escena buscando gente emergente que está haciendo sus proyectos y te topas con algo que tiene 2000 reproducciones, 100 reproducciones, y no por eso es malo. O sea, no es por eso, simplemente no está en una distribuidora o en una plataforma, en una repetidora, ¿me cachas? sí, Claro, y antes era distinto. sí, loco. Y sabes que también he pensado, o sea, yo medito mucho sobre esto porque estamos intentando, de alguna manera seguimos creando, seguimos como interactuando con gente que hace, con gente que escucha, y es como es interesante ver cómo las cosas han cambiado, los obstáculos que hay. Y como que algo que he pensado es que antes estaba súper bien trazado, o sea, la línea era súper clara entre la gente que estaba haciendo y la gente que consumía y que caía, o sea, creo que cubríamos distintos rubros de lo que es estar en una escena, digamos. Te fuiste a algún lado, no sé si... Volví. ¿Qué chuchas pasó? Primera vez que me pasa. Ni idea. Pero creo que sigue grabando de Ya, alguna sí, forma extraña. ahí Sí, dice Rec, así que... ya de bueno. Sí, perdón, Pero creo bueno, que se te cortó la idea ajá, antes. sí, justo lo que te estaba diciendo es que antes era súper, digamos, como para mí las escenas son como ecosistemas, entonces como no solamente
o sea, no solamente se trata de la gente que crea, sino la gente que tiene los lugares para que vayas a tocar, la gente que consume estas bandas y Totalmente. que están ahí, la gente que, o sea, es un montón de gente que cubre distintos como rubros para que se construya una comunidad y una, digamos, una movida cultural pueda darse, ¿no? Y ahorita lo que pasa es que con todo esto, todas las herramientas que hay y con la posibilidad de la viralidad y con la posibilidad de crear cosas, como que ahorita hay como una sobreoferta de gente que está proponiendo. Es como si Ujú. solo hubieran bandas, en una escena solo hubieran bandas, pero no hay fans, no hay, o sea, no hay gente que a nadie le interesa ser consumidor. Es que Eso es lo tiene, es que eso es interesante lo que propones, loco, o sea, lo que das como perspectiva, porque de alguna forma yo lo he pensado full en una, o sea, esto de ver como la escena como un ecosistema es ultra necesario, que tal vez de más chamos no lo haces tanto como saber que es tan importante el del booking como el que la propia banda, porque si no, no hay escena, o sea, alguien que te consiga dónde tocar y todo esto. Pero ahora hablando como de esto del consumir algo, hay algo que pasa full que yo veo, al menos como en escena independiente de Ecuador, no sé, afuera lo veo como un poco más grande, simplemente porque el nicho se expande, ¿no? Al haber como más demografía, más gente, el nicho se expande y se siente que funciona. Pero en Quito, por ejemplo, yo pongo el ejemplo de marcas independientes de ropa, que por ejemplo yo estaba ahí trabajando, yo tuve una marca, esta cuestión de que solo veo el discurso de apoyemos a la escena local y cómprame, porque yo hice esto. Pero luego yo siempre les pregunto como que, oye, ¿cuántas veces tú le has comprado a alguien? O sea, como que yo le veo algo que me gusta y le compro y le digo como, ah, ¿cuánto está? Dale, dale, lo que yo sé, lo que implica que hagas esas camisetas. Tal vez está un poco caro para lo que yo pienso, porque yo sé exactamente lo que dónde hiciste. Pero no importa, me parece bacán tu idea. Mucha gente solo quiere que le compren a ella. Y le digo, ¿cómo mantienes esta escena si tú no solo quieres que a ti te compren y no quieres comprarle a nadie más? Entonces yo digo como, chucha, a ver, complicado, loco. Sí, es que yo creo que es una cadena de cosas que nos fueron de las manos los últimos tiempos, así como creo que también es el sistema económico en el que estamos, en el que todo es así súper así de vender y capitalista y como que ya no hay mucho valor en lo ético, en todos estos valores que digamos como teníamos de chamos cuando armábamos escenas, que eran valores súper idealistas de Mm, comunidad, de hacer panas, de construir algo que sea mejor para para digamos, el entorno y el lugar en donde vivimos, ¿no? Y ahorita es como que siento que si es el único valor que la mayoría de gente tiene o le ve es el dinero, digamos. mm. Entonces, como que inclusive me parece paradójico porque hay como que todos estos discursos que para mí son, o sea, es fuerte decirlo, pero me parecen un poco hipócritas todos a veces todos estos discursos sociales y de que yo soy súper buena gente en la pantalla, digamos, como yo Mm, soy ujú. moral en la pantalla, pero en la vida real es como que, sí, como que siento que Es que eso no se... vivimos como esa exposición de hiperinformación, ¿no? Que todo el mundo sabe que, o sea, que podría convertirse en famoso, o todo el mundo sabe que tal vez de las redes o del volverse ese clip viral o ese momento como tener algo que le catapulte a tener. Pero claro, ahí también, bueno, no me quiero meter tan político en esto, pero claro, estamos hablando de un tema de privilegios también, que tal vez como nosotros una escena a veces viene desde ese lado de decir, tal vez no todo tiene que ser la plata o esto, pero para alguien es un proyecto que necesita generar, porque si no, no le funciona su vida y se fue a la mierda. Ujú, Entonces, claro, yo he sentido últimamente, como tú dices, tal vez en la escena que estaba más pendiente en Quito, habían bandas o proyectos musicales que hay muchos ahora, con el sonido actual, de la actualidad, como este sonido, no quiero encasillarlo como en urbano, pero un sonido moderno, y se perdió como la actitud de la verdadera voz de la ciudad, ¿me cachas? O sea, como de ese underground, que no solo nosotros vivimos, sino que siempre hubo en la ciudad, ¿me cachas?
porque cuando nosotros éramos chamos ya había gente haciendo, y cuando ellos fueron chamos ya había un underground. Y seguramente hoy hay un underground, porque lo he visto. Es esto de que nace y tal vez muere. Nada se Ujú. sostiene por la inmediatez, o sea, entonces no sé, sí es duro de ver, pero es el mundo en el que estamos. Me parece interesante que ahora se supone que estamos en un tiempo como más avanzado, en el que estamos más conscientes de un montón de cosas, etcétera. A la vez siento que por esas mismas razones se han trazado, por el hecho de que tenemos más conciencia de lo diferentes que somos y distintos y digamos poco equitativos que son nuestros backgrounds, digamos como personas. Esa conciencia yo siento que genera un montón de rivalidades o sea, como afecta un poco al hecho de como juntar a la gente a construir algo, porque me pongo a pensar, porque dijiste esto de el privilegio y eso es como que yo algo que me di cuenta de ese tiempo en la escena es que yo siempre me sentí inseguro por ser aniñado en una escena under que era mucho más citadina y mucho más real a mi entorno. Pero yo no sé si fue o por ignorancia o por apertura real, a nadie le importó, nunca. Yo nunca sentí que a nadie, nunca me juzgó, nunca me... Lo único que les importaba es que tenía una banda que sonaba chévere y solo me dijeron, vamos, únete, ¿no? Entonces es como que siento que eso también, no tengo respuesta para lo que te estoy diciendo, pero es algo que pienso mucho, como que no sé qué tan positivo es volvernos súper conscientes de que todos somos diferentes y de que uno es más privilegiado que otro y que uno Total. eh, que tiene que pagar cuentas y otro no, cuando en verdad yo qué sé, como que me he dado cuenta, o al menos intento que mi cabeza esté mucho más simplificada, como en ese tiempo, porque en ese tiempo lo único, con mi cabeza simplificada, todo funcionaba de una manera como más positiva, digamos, y Y no sé. totalmente, o sea, y es verdad, o sea, no es como, como polarizarle, porque tampoco es que es una excusa Ujú, positivo ni negativo, como que por el privilegio no puedo y él por el privilegio sí puede, porque en ambos casos hay aristas que se dispararon y tienen éxito o la idea de éxito que cada uno pueda tener. Y es totalmente correcto lo que dices, yo también empatizo con eso. Ahora yo siento, o sea, topando este tema como que te refieres, a mí me detona un pensamiento que creo que ya lo dije alguna vez, pero es esto de que música en una ciudad tan pequeña como Quito a veces tiene como este tinte de ser como una escena solo de panas, ¿no? De gente que se conoce, de gente que no sé si del todo sinceramente se apoya. Entonces, llega un momento en donde realmente a ti te pasó, y cuéntame si te pasó, pero es como, llega un punto en donde tú comienzas a hacer conciertos con tu proyecto en donde van panas y se gesta este sentimiento de crecer, de que todos nos está gustando lo que estamos haciendo, yo voy al concierto de él, él viene al mío. Luego creces tanto que tal vez dejas de conocer tan cercanamente a tu público y ahí te das cuenta realmente quiénes son tus fans, o sea, quién está escuchando tu música. Eso me ujú, parece bien del putas porque ahí viene algo que yo he visto en procesos creativos, especialmente en la música, que obra toma un matiz o un contexto distinto, ya no es del tuyo, sino que es de quien te está escuchando. Y ahí es totalmente diferente tal vez a lo que te esperabas de la gente que te escucha. ujú. Entonces, tiene como una sensación de cómo, cómo te relacionas con eso, a la gente a la que te gusta. No te esperaba de esto, tal vez, como que qué tipo de gente escucha mi música, me parece del putas ir a un concierto y no tener idea qué tipo de, o sea, la gente que está en mi concierto y por qué está ahí. O sea, es como súper profundo todo lo que dices, porque es como, me trajo un montón de momentos en mi vida, como súper en distintas situaciones, porque estábamos hablando primero como de la escena, la primerita a la que fuimos nosotros Mm, parte, ¿no? En la que nadie, digamos como, al menos yo no estaba muy consciente de que haya realmente como un fan base. Creo que era un poco más, lo divertido era conocernos entre músicos y crear estos espacios que a veces eran fiestas, que a veces eran como reuniones o caídas o cosas así.
Y obviamente uno hace la música, yo me acuerdo que yo hacía en ese tiempo música como pensando en como, mis fans van, o no sé si mis fans, pero como la gente que va a estar escuchando ese día, van a ser todos músicos que están como en constante búsqueda, en constante, digamos, son curiosos en cuanto a sonido, digamos. Entonces, como que todo lo que hacíamos con Totem, me acuerdo, era súper como rebuscado y con quiebres y con cosas raras y delays. Y en ese tiempo escuchábamos mucho como Mars Volta y nos gustaba como Mm. toda esa voz así como súper densa porque estábamos pensando en, claro, como la gente que Por nos va a ver. ejemplo, ahí te voto una cosa que para mí, Ujú, yo les había escuchado una vez y me pareció que obviamente tu referencia para mí era como muy ujú. Incubus. Ah, sí, Luego, ustedes sí, tocan como en esta fiesta un cover de Incubus, tocan Warning, me parece, y ujú, yo solo dije como, es increíble, o sea, ellos saben lo que están tratando de hacer, ¿me cachas? O sea, el increíble. sonido, no te quedó clara la referencia, te Ujú, boto un cover de una banda que me gusta un montón. Entonces yo decía como, ah, claro. Y ahí viene esto de que dices, o sea, de joda, ¿no? Como los Incubus ecuatorianos, yo qué sé, o sea, de un tipo de claro, broma. sí, o sea, no necesariamente porque éramos muy chamos como para poder aspirar a algo así, pero bacán que sea la banda que te recuerda a esta otra banda que a nosotros nos encantaba en ese Ajá. tiempo. Pero a lo que iba era tipo como nuestra cabeza era que alguien como tú nos iba a escuchar. Entonces Mm, era como que nuestra creatividad se volcaba a un poco dialogar y responder con gente como tú, que eras músico, artista. Y mm, después que pasó lo que tú dices, que de repente como ya no eran tanto los panas, sino de verdad era gente que descubrió la banda, que no tenía ninguna conexión con nosotros como personas ni nada, simplemente era lo que, digamos, como que supongo que todo el mundo quiere que pase cuando haces una banda, y es que hayan como fans orgánicos, ¿no? mm. Y yo siento que ahí es un cague, porque como que yo he tenido como digamos, como un conflicto muy hijo de puta con esa realidad. O sea, porque uno siempre piensa que va a ser lo máximo. Y para mí hubieron momentos en los que lo disfruté y me sentí súper orgulloso y hubieron momentos en los que era, era una cagada, yo qué sé, haberme sacado la puta haciendo un disco 2 años. Mm. Era un disco que sonaba súper distinto al anterior que a la gente le encantó. Saco este disco del cual yo estoy súper orgulloso y a la gente no le gusta. O sea, como dicen, ¿por qué cambiaron de estilo? Son una mierda, ¿por qué no suenan como antes? Y es así como, Lo caso, ajá. ajá, y es como que eso me ha pasado, entre otras cosas. Creo que como el conflicto más grande es el hecho de que yo no soy un frontman. Yo no me siento como un frontman. Yo ya como acepté la realidad de que quizás yo puedo ser un frontman en el Ananqué para 35 Ok. personas. Pero, brother, ser un frontman en el back Mm. para 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 personas, no puedo. Es la huevada Ok. más horrible para mí. Es como Como que odio. requiere otra energía, ¿no? Como meterle ahí. Sí, Pero es del putas también el entendimiento desde tu lado, como que ese crecimiento de decir como que, a ver, yo no soy eso, entonces, ¿qué soy? Y buscar la forma en la que tú transmites en tus conciertos. sí, 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 total. Y también fue, digamos, como el hecho de reconocer que era algo que no me hacía sentir cómodo, que no lo podía hacer bien, y también con malentendido, porque digamos, como yo siempre fui fan de estos personajes súper introspectivos en la música. Ok. Gente que no hablaba mucho, gente que, digamos, puta, el Kurt Cobain, así, eh, Tom o York. de Tom York, o War on Drugs, loco, que puta, hay un concierto de War on Drugs en YouTube en Ámsterdam, que el man dice hola después del noveno tema, ¿cachas? Y a mí eso es lo máximo, porque te sumerges en la música y el show es musical. Y yo creo que es algo cultural, que en Ecuador la gente necesita este show activo, de gente animando, de gente Pero claro, conectando todo tiene el full sentido tiempo. igual, porque igual, tal vez somos como una escena bastante joven en ese sentido, de entender que pueden haber muchas más propuestas dentro de el rock, digamos, o la música con actitud o que se mueve. Y no es simplemente como
a sacarse la puta, el tupa tupa a sacarse la puta. Por ejemplo, yo lo pongo en contraste con lo que tú dices. A mí me pasaba exactamente lo mismo, pero a la inversa cuando tenía la banda de metal, porque por ejemplo, yo tengo esto de, a ver, yo era como bastante extrovertido, pero asimismo tú dices, el metal está ligado a un tipo de actitud y de repente veían en un concierto, no sé, en Tababela, chicos aniñados, entre comillas, de Quito venían a tocar en un concierto en donde las otras 10 bandas eran death metal extremo y tú estabas más cerca al cierre. Ujú. Y yo decía, a ver, si yo no hago esto, esto no va a funcionar. Entonces yo lo elevaba como a la máxima potencia. Entonces me acuerdo que alguna vez, y eso te digo, como súper orgánicamente, no es que yo pensaba como que, a ver, voy a elevar esto, solo decía, tengo que salir, hacer algo para que no me lancen botellas, loco. Entonces, claro, ahí venía esto de, me convierto en eso que sabemos que funciona Ujú, o no hay otro, porque no va a claro. funcionar. Entonces, Pero lo era esto de, disfrutabas, te gustaba o sea, estar en más esa. bien como que ese era mi lado, que yo sí lo disfrutaba en este caso. O sea, como yo decía, listo. O sea, si hay que romperse la cabeza con alguien abajo, hay que lanzarse y romperse la cabeza. Brother, hay este video, pues, que te lanzas y la gente no te agarra en el Exacto. aguijón. No estaban Increíble. listos todavía. Sí. Sí, justo ahora que subí el video promocional del podcast, puse, pero no creo que Ya. nadie se da cuenta todavía. Pero yo mismo lo puse al momento en el que salto y nadie me atrapa. Es que es increíble que en esa época que no era común que alguien filme momentos, haya filmado ese momento. Es Perfecto, increíble. perfecto. Épico, épico, épico. Del putísimo. No, verás, Sí, volvamos un poco como a darle forma a esta línea de tiempo que nos hemos ido a algunos lugares, pero igual está bien sí. bacán. Cuéntame cómo empieza, bueno, después de Totem, que es tu primera banda, toman caminos separados y tú formas Dapón. Es, Ujú. esa es como la banda, tal vez, digamos, con la que tomas fuerza, tu carrera toma fuerza, toma impulso, porque es una super banda, digamos, porque suena increíble. ¿Cómo se da ese proceso? ¿Y en qué año más o menos sacan las cosas? ¿Y cómo recibiste ese camino? Sí, bueno, nosotros teníamos Totem, que eran mis panas del colegio, que les conoces a todos, pero para a la gente que no sabe, estaba el baterista y bajista de Da Punk, que ahora es el baterista y bajista de La Máquina, el Wipo, que es el camaleón, de La Máquina Camaleón, y yo. Entonces es como, es chistoso, brother, es muy chistoso que de ese grupito hayan salido como Todos tantas, siguen haciendo música, eso es bacán. sí, como tantas cosas así que impactaron un poco el lugar donde vivíamos, loco. Entonces, nos fuimos a Argentina a estudiar, y el Wipo y yo, y el plan siempre fue como seguir con la música, con Totem y componer juntos, digamos, pero la convivencia, yo creo que ahí nos dimos cuenta de lo distintos que éramos, las formas de pensar, la forma de vivir, la música que queríamos hacer, inclusive como la filosofía musical, porque el Wipo siempre, digamos, como que en ese tiempo yo me acuerdo que lo veía como menos músico, porque Mm. quizás en ese tiempo estaba muy avanzado en esta cuestión del instrumento y tocaba, digamos, me sentía para mi edad súper capaz de hacer cosas jodidas, digamos, en la guitarra. Porque el Wipo me contó eso cuando hablé con él en el episodio, que cuando ustedes estaban en Argentina fue interesante para él ver este lado tuyo de que tú producías muchas canciones y que él quería también, pero no lleg- o sea, el ritmo era muy distinto, como Total. de composición. Sí, 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 pero bueno, lo que te digo es como súper revelador porque yo aprendí mucho del Wipo y aprendí mucho del arte, del arte más allá de la música, digamos, porque el Wipo es un artista, Mm, de los mejores artistas que yo he conocido en mi vida, loco. Yo mm, no lo podía ver porque estaba en ese tiempo muy metido en el craft, en mm. como la artesanía de lo que es hacer música, ¿no? En el aprender a poner bien un micro o aprender a pegarle bien a una nota. Y el Wipo nunca estuvo tan como pegado en eso, sino más bien en los conceptos. En como quiero hacer un disco que se llame Roja y voy a comer sandías
y todo se va a tratar sobre la sandía y hay este personaje que se llama el camaleón y es como que yo sí, este man está loco, está así zafado, no entiendo de qué chuchos me está hablando así. Y después es como que El se puta. fue gestionando sus ideas y dije, brother, este man, sí, es que este man es un creador, o sea, este man crea mundos, digamos, y es otra forma y otra forma de hacer música, ¿no? Que el man Es muy sigue, del putas también como de la misma banda como que raíz. Hubieron dos perspectivas fuertes para la escena, bien diferentes, pero que convivían. O sea, eran como hermanos, pero hermanos muy diferentes. ¿Me cachas? Pero muy sí, bacán. Ajá. sí, y digamos como que la forma de seguir como interactuando y apoyándonos y siendo amigos sobre todo, que era lo más importante, era separando esos caminos, ¿no? Es como que eran tan distintos que dijimos como, aparte el Wipo en ese tiempo era solo tecladista y de repente dijo como, no, yo quiero hacer letras y quiero hacer todos, crear todos estos mundos y hacer discos y cantar. Entonces fue como que ya solo, ya fue, Totem fue nuestra banda de colegio y ahorita hagamos esta otra cosa y siempre fue con mucha, no sé, con mucha amistad. Yo nunca sentí ningún tipo de rivalidad, ni siquiera en el punto en el que, digamos, la máquina ya se volvió como un fenómeno nacional Mm. y ya, digamos, como que sobrepasó cualquier tipo de éxito mediático que yo en algún punto haya logrado. Igual eso pasó en la situación en la que yo me reconocí a mí mismo como, yo no puedo hacer eso, ¿cachas? Yo no puedo Mm. salir surfeando en una boya encima de 10.000 personas, como Un hace el güey. momento fue icónico, ajá. Creo que ese momento igual define como ciertas cosas de una escena indie que creció full. Heavy, loco. Entonces es como que, inclusive en esos momentos, siempre sentí como mucho orgullo y mucha felicidad por el camino que él tomó y por el camino que yo tomé, que es como, es súper difícil de explicar, porque digamos como que el éxito siempre es, digamos que el camino tradicional del éxito no es el que yo quiero, digamos. Entonces a veces la gente me dice, oye, pero no quisieras como tocar, yo qué sé, no quisieras headlinear. Y es como, no, loco, yo pedía, uno de los requerimientos de Dapón en los festivales era que toquemos en el atardecer, porque para mí Ay, ese era puta. el El momento más vibe. lindo Era para como que escuchar cuando la banda, loco. que ¿Cachas? sentías que iba con tu concepto, si se puede decir, con este mismo concepto Sí, que en el Wipo se ve tal vez mucho más elevado, tus condiciones eran distintas porque la sensación que querías transmitir, no sé. total, y la gente era como, pero no quieres headlinear, o sea, tú puedes cerrar el festival si quieres, y es como, pero ¿para qué? O sea, como, no la voy a pasar bien, mi música no es algo que la gente va a querer escuchar a la 1 de la mañana. Es como Putas. que, entonces es como que yo siento, sí, sí, y me siento muy alejado de los conceptos tradicionales de lo que es tener éxito en la música. Y ahora que mencionas de eso, hay un par de preguntas, o sea, que me surgen, porque yo venía escuchando tu música, escuchando tus discos, como para tener algo también. O sea, siempre escucho, pero como que mucho más de detenimiento. ¿A quién le, a quién le hablas por lo general en tu música, en tus letras más que nada? Porque yo siento siempre un tinte muy similar. O sea, si bien ha madurado este Ujú, último disco, El Elegido, bien del putas, loco. O sea, suena súper del gracias. putas. Muy bacán. Tengo mis favoritas, obviamente, ahí. Ujú. Sí, siento como no sé, como yo tengo mi idea de a quién le hablas. ¿Qué piensas tú cuando creas, ajá? A ver si nos parece, si le pego en el clavo. No, no. Digamos que han habido distintas épocas y yo creo que como que inicialmente mis letras y yo siempre trataba sobre una chica en particular que no quiero decir quién es, Ah, pero que digamos como en mi música adolescente, digamos. como que estaba Como en súper todo ligado a esa chica, a ese sentimiento. Sí, es como que yo tuve como un conflicto adolescente un poco largo con una chica que me sacudió así Mm. horriblemente, a veces bacán, otras veces mal, pero que fue todo ese tiempo fue como muy potente para escribir letras, digamos, en Totem, en los primeros discos de Dapón y eso, y como que de ahí, obviamente sí ya se terminó, eso fue fue mi época de colegio, ¿no? Pero de ahí yo como que he empezado a hacer música
sobre mí, digamos, como que muchas cosas trato sobre como estas ideas sin resolver de mi vida, de cómo veo el mundo, de también a veces, como yo soy primero músico y después letrista, como hago música y la música un poco como me va, digamos, como Las escribo, palabras, o sea, como un sí, poco como que guiando por escribo dónde ir. palabras que yo no sé que al principio no tienen ningún sentido, pero que suenan bien con la música. Y después va tomando forma y medio que la música también me va comunicando de qué es lo que es, por qué salió eso de mí, digamos, qué es lo que estoy intentando decir, ¿no? Entonces, sí, en general hablo, me hablo a mí y digamos es interesante que digas eso porque en México cuando vivía allá algo que cambió rotundamente en mí y como lo tomé inclusive como reto personal es ser más literal con lo que digo porque creo que he tenido miedo de ser explícito, digamos como he tenido miedo de decir así me siento y estoy hablando de esta persona y esto es lo que realmente pienso. Siempre he disfrazado o he usado la poesía, digamos, Es como que tal para vez viene también como mucho cambiarme. de la escena de la que somos, ¿me cachas? Como que en donde las cosas eran como mucho más poéticas, no sé si poética es la palabra, pero menos literales, más conceptuales, te daba el chance de imaginar. Claro, y ahora Total. como la música es, yo también digo como pum pum, directo. Ahora escucho algo y digo, qué crudo y qué bien dicho. Sí, eso yo admiro muchísimo ahora en la música, ¿no? Me daba cuenta que muchas veces hacía como que le hablaba a alguien, en vez de decir como estoy triste, decía como estás triste, como para que quede flotando en el éter. Y ahorita Como que hago este personaje está triste o esta situación está triste. ajá, y ahorita es como que al menos estoy haciendo el ejercicio consciente de poner todo a primera persona cuando de verdad estoy hablando de mí. No sé cómo como, Putas. sí, Bacán, bacán. ajá, Oye, sí, yo veo en esto que hablamos como de, creo que ese es como un factor que quiero rescatar de esta generación, de esta música, tal vez como, yo sí escucho igual de todo, no me quiero hacer el que no me escuché el disco de Bad Bunny a ver cómo está, porque me gusta como hablar con fundamento, ¿me cachas? Como, claro, si algo digo está malo es porque tal vez a mí me pareció que no estaba en mis estándares de lo que me gusta. Le te doy cacho. chance a toda la música que puedo escuchar. Entonces, Buenas. claro, que de este camino de la generación, de ser como mucho más literal y más crudo, que tiene como el reggaetón, el género urbano, como incluso el trap, ahora hay como mucho, cosas que digo, puta, de gana, eso estuvo demasiado. Luego veo aplicado eso a bandas y me parece increíble, porque yo tomo como demasiados pasos antes de decir algo. Y es algo que digo, tengo que acortar los pasos. Y no me hace Sí, menos inteligente decirlo directo. O sea, solo puedo hablar y una idea debe salir del punto A al punto B y está bien también. Me pasó con unos, mm, bueno, es una experiencia que hay esta nueva banda, pucha, hablo de ellos en todos los podcasts, qué foco. Esta nueva banda quiteña que son unos chamos que se juntaron con un sonido muy bacán. Y creo que es mi banda favorita en este punto. Se llaman No Gracias. Y es como este emo pop, un poco de core ahí, pero muy bien. Se juntaron una sinergia muy bacán. Y el día que hablaba con él, se llama Ian, el que canta, como a él no le conocía, es un man que es mucho más chamo que yo. Decía, ¿cómo haces para escribir? Y básicamente es el lenguaje de su generación. O sea, yo me esfuerzo a ser más simple así, pero no me ujú. sale. Y a él le sale natural decir en una letra, mandé un mensaje y no me respondiste, valiste ver. Y digo como, del putas. Es increíble. Yo, digamos, como en el elegido me di cuenta que hay que poner un poco más de atención a lo que te pasa en el día a día y a lo que te dicen y a lo que dices el día a Mm, día, digamos. Porque hay un montón de cosas un montón de títulos, un montón de cosas que terminaron en ese disco, que no, o sea, no vinieron a mí cuando me senté a escribir, sino como estaba yo, qué sé, en la casa de unos panas y querían de nuevo jugar juegos de mesa porque siempre se reúnen a jugar juegos de mesa y a mí nunca me ha gustado jugar juegos de mesa. Y es medio interesante y es porque como digamos, yo tengo un sentido de competencia medio dañado, como que si es que no voy a ganar algo real,
no tengo una motivación por competir. Ok. Si es que vamos a jugar 5 horas Monopolio para solo decir que te gané, no, digamos como no siento una motivación que me... Unos dólares sobre la mesa. Sí, digamos, ahí fue un cague, loco. Recién mi viejo también vive en Madrid y fuimos a jugar squash y me veía a mí como jugando medio desganado y me dijo, el que pierde paga el almuerzo. Y puta, mi chip solo cambió y dije como, hijo de puta, a la Claro, verga. motivación. Ajá, Sí, pero cague. bueno, ese día yo dije como, qué verga, nunca me importó ganar. Y como dije como, hijo de puta, nunca me importó ganar. El tercer tema de mi disco se llama así, y se llama Nunca me importó. Y fue así como empecé a sacar frases y cosas que digamos, hablan de quién soy y cómo soy y qué es lo que pienso, digamos, pero en el día a día, digamos, empecé a estar un O poquito sea, más yo me quedo consciente. con una frase que me gusta full del tema que se llama Caminos. Me parece, creo que es el single que sacaste, que es bien bacán. Y al Ujú, final, no sé si es así exactamente la frase, pero me queda con el contexto que veo y es como que la gente en las casas más grandes siempre se tiene que quejar. Como ujú. que digo, esa frase es como muy poderosa, así como que no quiero volver a la idea del privilegio, pero dices como sí, o sea, a veces tienes este momento de estar como en un lugar en donde todo a tu alrededor tal vez está bien, pero siempre a veces tendemos estas personas, nosotros mismos, a quejarnos mientras ya lo tienes todo. Entonces decía, esa frase Sí, me sí, parece muy sí. del putas. Decía como, Increíble, claro, sí. habla de conocerte tan a fondo, digo, como puedo entender de dónde viene esa escritura, de decir como bacán, o sea, tú estás buscando desacomodarte a eso que tal vez, vuelvo, no quiero monopolizar este tema, pero luego en el eh, elegido es de esa conversación que yo veo, en mi perspectiva, de ver cómo no eres el elegido, de decir Ujú. como, o sea, no soy del todo lo que esperaban que sea, ¿cachai? Entonces, es del Sí, putas, sí, muy sí, sí, bacán. sí. Es como un disco en el que creo que hay como un cambio de era para mí. O sea, yo creo que un cambio de era fue, digamos, de Totem a Dapón, así cuando teníamos 20 años. Y siento que ahorita estoy pasando un cambio de era de a los 30, voy a cumplir 35 este año, loco, y de decir como, a ver, ¿qué he hecho? Me ha gustado lo que hice, me ha gustado quién soy, he hecho Mm. cagadas heavies. Me he podido levantar después de eso, como de qué manera usé eso para hacer mejor las cosas. Eh, puta, lo que quería hace 10 años ya no lo quiero, entonces ahora qué quiero, ¿cachas? Lo que quería Putas. hacer ¿Cuál es hace, tu tema sí, favorito del disco? o sea, en cuestión concepto, que es justo lo que te digo, que el Wipo siempre ha sido una bestia y a mí me ha costado mucho, es el elegido. Y yo creo que por eso también como, me pareció tan fuerte el concepto y creo que todos los temas salen un poco de eso, de esta cosa medio borrosa de estoy hablando de mí o estoy hablando de lo que quise ser o de lo que quiero ser ahora, Es que ¿no? Entonces, es lo que te digo, tal vez ahí viene este punto de la interpretación mía y ahí yo me proyecto a lo que yo estoy sintiendo, porque claro, en este momento de creación para mí, de decidir cómo voy a lanzarme a hacer este podcast, que lo he pensado 10 años en intentar hacer algo y no he hecho ujú. nada. Es como para mí este síndrome del impostor que siempre dices, no sé si soy lo suficientemente bueno, no sé si tengo no sé si... Y luego escuché este tema varias veces y digo, como es bacán, es como una búsqueda tal vez similar de este lado, decir como, esto es lo que sí soy y esto es lo que no soy. Tal vez soy el elegido que se esperaba, pero me gusta esta parte de mí. Y Entonces es bien del aparte podcast. también es el hecho de como desligar, cortar el cordón de las expectativas, digamos, porque mucho de por qué tú o yo o quien sea no puede emprender un nuevo camino, un nuevo proyecto, es porque estás ligado y estás como aferrado a esto que se supone que tenía que pasar y tenías que llegar a ser esta persona y para poder seguir tienes que como decir, no, esto ya fue. Abandonar esa versión antigua. Del putas, Total, no, bacán, como, bacán. Ese como cuando disco, muy terminamos bacán. Totem, Ajá, muy bacán. así, Eh, arrecho. cuéntame qué, o sea, en la época de Dapan, siento que es la época tal vez como más, eh, no sé, como ese crecimiento exponencial de la escena independiente en Ecuador. Ujú, Vienen tocadas internacionales, ven como
festival que fue Picnic, Stereo Picnic en Colombia, se fueron para allá y comienzas a tripear esto de tener como una audiencia también ya, no sé si decir latinoamericana como tal, porque es enorme, pero comienzas a salir de la zona segura de Ecuador. ¿Cómo fue ese recibimiento de la banda, tal vez en otros países como Colombia o Perú, no sé? A mí me sorprende que si pensamos, si bien, digamos, como ya no es una cosa de todos los días, el hecho de que haya gente que esté buscando música nueva, hay, digamos. O sea, sí hay esa gente todavía y como que de repente es como que llegas a Bogotá y tal vez no tienes este fanbase súper gigante, pero tienes 5 personas que se compran toda la merch y que te van siguiendo por años y que su sueño más grande era que vayas a su ciudad El a put. escuchar, loco. Aquí hay un man de Bucaramanga, vive en Francia, de hecho, pero el man, cuando fuimos a tocar con Dapón a Bucaramanga, el man no estaba, loco. Y como que fue algo que le afectó heavy, de lo que me ha dicho, al menos. Y ahora cuando hago shows acá, el man se viene de Francia a Puta. Madrid a ver los shows y como que se canta todas las canciones y es como, eso digamos como que a mí me emociona al punto de lagrimear, digamos como que, eso digamos como que, es lo que te digo que quizás la gente sueña con estadios, loco. A mí me parece mucho más emocionante y más emotivo el hecho de tener estos personajes que llegan a ser tus panas, porque, O sea, desde porque otro ya lado, ajá. no es una jerarquía así del artista y el fan, sino de gente que se conectó al punto de que se convierten en panas y que te sientas a tomar una biela y conversas y realmente aprecian quién eres Y o lo que es que eso es hiciste, muy ¿no? bacán, loco, es muy bacán como lo que dices, porque al menos viniendo de una escena como la que vengo yo me siento totalmente así. O sea, como cuando alguien me dice, ¿cuál es tu banda favorita, tal vez? Y yo, puta, sé que voy a decir el nombre y no le van a cachar y voy a tener que tal vez explicar el tipo de música que hacen y luego dices, no quiero ser un idiota, no quiero, tal vez digo algo que me guste de lo que está más en la superficie y todo bien. Y ya. O tal vez sí me doy el tiempo de explicar como que, es de esta banda. Pero claro, cuando pasa eso, y yo también ahora que estoy en este país en donde puedo ver a mis ídolos de chamo, yo como voy y de repente hay como estar en el aguijón, loco. O sea, tal cual. O Ajá. sea, es como hasta la misma gente, es una sensación muy similar y de repente Ujú. digo, o sea, el otro día fue a un concierto a la despedida de unos metaleros de Misery Signals. Solo pude, no sé, darle un abrazo a los dos vocalistas que se reunieron y foto y como que cómo estás y de dónde vienes, de Ecuador, decían qué loco y dije como que hijo de puta, qué sentimiento más bacán. Ajá. Sí, es que es otro tipo de conexión. Y es la conexión que también no solo me gusta como alguien que hace música, sino también lo mismo, digamos como que me siento súper identificado con lo que dices, de que yo qué sé, a mí también me gustan como artistas un poco rebuscados, que por ahí no son tan famosos, pero te los puedes ir a verles en un lugar enano y poder conversar y digamos como que eso para mí hace más sentido, digamos como que yo no entiendo muy bien a qué estamos jugando con la cultura de las celebridades, con el hecho de que haya gente que tiene, o sea, les estamos haciendo barra a gente que tiene puta plata y posesiones para 10.000 vidas y es con todos los Sí, problemas que hay, y loco, es como básicamente que es gente que, o sea, yo digo eso, es esa necesidad de darle like o de que nos guste gente bonita estéticamente, que ya es solo un filtro sí, o algo loco. así. Entonces, Digamos que yo creo que estamos un poco enfermos, loco, porque porque sabemos, o sea, digamos que hay full crisis de salud mental, la gente no le está pasando bien, la gente no tiene billete, pero seguimos metidos en este juego súper superficial y extraño y igual súper como que alejados te de... sabes de eso, pero hay mucha gente que busca ser el próximo que tenga.
gane esa lotería de ser esa persona que no era nadie y se convirtió en algo. Porque así Ujú, funciona hoy en día esa la huevada. Yo también me pongo a pensar un montón en esto de como del lugar en el que estoy haciendo esto, como de quiero contar proyectos bacanes, quiero como hablar de estos procesos creativos de gente que me interesa sus proyectos. ujú. Luego tal vez la comparada es donde pierdes la noción o te va a la verga. Y claro, digo como, ok, esforcé un montón por grabar esto, por sacar esto, y tal vez mañana solo una chica sube una foto en poca ropa y va a reventar y lo que yo hice solo no tiene sentido, así como, o tiene otro sentido, ¿me cachas? Tiene otro sentido, pero es como la misma plataforma en la que, Pero yo creo que ha pasado siempre. O sea, sí, antes, sí, ahorita peleamos contra las redes y antes peleábamos contra la tele. totalmente. Puta, Incubus tiene esta canción Idiot Box, Idiot así que, Box, siempre me ajá, acuerdo. brother, yo pienso eso y digo como, es la misma huevada, pero 30 años antes. Es como que, pero la diferencia, yo creo que hay que buscar un poco esto, digamos, como el hecho de que tú tienes estas inquietudes, yo también, y seguramente van a haber más gente con inquietudes y tenemos que como un Nicho, poco yo hacer lo también que digo eso. hacíamos. O sea, hay que volver a crear ese vínculo con el nicho. O sea, como decir, como me interesa esto por esto y estaba bacán ese proyecto genuinamente. Entonces Total, sí, por eso yo igual en este punto solo he compartido en mis redes algunas cosas y solo dije, en serio que no quiero que alguien me dé un like o algo. Si no te interesa el proyecto, todo bien, deja de seguirlo porque voy a venir con spam. Voy a claro. promocionar esto. Pero no me voy a sentir mal si es que no quieres ver esto en tu feed porque es algo que no pasa nada. Ujú. Pa, notificaciones, deja de seguir. Porque sí, o sea, que se queden los que quieren. Sí, sí, a la final sí, loco, pero también yo creo que hay que tener como, no sé, como digamos como que dejar de vivir estos trips solo, ¿cachas? Como, digamos, estos trips de como estoy haciendo este disco y yo también, brother, yo también casi siempre siento a vísperas de sacar el disco como que me saqué la chucha haciendo este disco para que valga verga igual, o sea, nadie está pidiendo. Capaz no, ni siquiera, o sea, podría no salir también. Y es como que te haces unos cucos en la cabeza y eso, que yo creo que eso era más fácil. O sea, cuando en verdad nadie nos escuchaba, era cuando éramos más felices y no pensábamos en estas cosas que era en los tiempos de esa escena chica, loco. Y era porque nos sentíamos respaldados y acompañados de un montón de gente. Entonces, creo que es lo que hay que buscar también, como no jugársela solo, sino como Tiene full volver sentido. sí, como volver a Ujú. juntarse entre gente que tiene convicciones que van más allá, digamos. Pero igual ni siquiera es esta cuestión de lo que dices, como juntarse a hacer música, sino como juntarse a, a compartir en qué has estado, cómo va tu proyecto y simplemente generar este mismo hecho que decías al inicio, como de comunidad, que una escena se sostiene con muchos personajes, no solo como diferentes hábitats, o sea, como que genera como muchos ecosistemas ahí, ¿no? Entonces necesitas varios Total. factores del putas. Ujú. Nada, volvamos tal vez como un poquito a la música. Cuéntame con Dapan. Eh, ¿Se terminó? ¿Siguen? Por ahora estás más enfocado en el proyecto solista. Sí, digamos como que seguimos, o sea, la respuesta es así, es súper simple, pero lamentablemente es como que no podemos seguir como antes. Estamos como que, creo que, Gráficamente se o separó sea, la banda. geográficamente, pero también en cuestión de formas de vida, de cómo nos hemos hecho adultos cada uno por distintos lados. Al principio siempre eres como un grupo de panas que todos creen lo mismo y hacen lo Mm. mismo y se ponen en el mismo lugar. Lamentablemente es como que ya cuando uno crece, todos empezamos a ser cada vez más diferentes y también la situación del país es tan jodida que nos tiene como estresados a todos, muchas veces hasta maltripeados o mala onda. Eh, y yo, digamos, como que también, o sea, estoy en una búsqueda muy individual de hacer mi vida. Y yo como que tengo días buenos, tengo días malos, pero
estoy como que buscando la manera de poder seguir con haciendo música, digamos que siempre que se llega a los 30 en Ecuador, o sea, las probabilidades y la historia dicen que las bandas se acaban, ¿no? Y que la gente deja de hacer música, y eso es algo con lo que he estado luchando los últimos años, como que quiero seguir haciendo esto y quiero como encontrar espacios en donde tenga sentido hacer esto, porque también yo siento que en Ecuador, yo pienso que, digamos, vale la pena mantener a Dapón, porque es como, ya es una banda que significa mucho para nosotros y para la gente que creció escuchando eso, Totalmente. y, y siento que es como que algo que quiero seguir manteniendo, que ya se sale de mis manos, va más allá del lugar en la vida en el que estoy, sino como de verdad buscar las maneras para que pueda seguir como, no sé, como aportando cosas positivas a nosotros y a la gente que escucha. Pero, pero sí, loco, pero para mí es como que ahorita estoy en un momento súper individual de cachar qué hacer. Creo que todo esto salió por el hecho de que quería decirte que para mí hacer música en Ecuador como que ya no tenía sentido desde hace muchos años. Siento que como que me estaba repitiendo. El lugar en donde podía crecer era un lugar que a mí artísticamente me incomodaba, porque yo cada vez quiero hacer cosas más profundas o más introspectivas o más experimentales y Ecuador ahorita no es digamos como no, energéticamente no creo que, Y es que creo que la creatividad va full ligada al movimiento, o sea, como sí, a lo que absorbes, a lo que eh, yo, o sea, no amo Ecuador, pero sí siento que es esta cuestión como de que se siente a veces como un poco estanque, que no se mueve el agua, que tal vez como en este momento que está un poco oscuro el panorama, un estanque en donde ha caído demasiada mierda ahí, que necesita ujú, limpiarse esa agua y no es como un río que el agua siempre está corriendo. Entonces hay que ujú. buscar esa huevada. Yo también siento eso. Em, sí, bueno, es potente. Tú, al crecer, habían bandas ecuatorianas que, esto es bacán, como unas personas hemos hablado de esto, como cuando crecías, ¿cuáles eran tal vez las bandas que te dijeron, que te hicieron sentir que la escena existía o que podías ser parte de una escena como que admirabas, no sé? Sí, bueno, digamos como que el primer show que yo toqué fuera de un contexto colegial, sino como que un espacio como de la ciudad y de decir, wow, brother, o sea, como esto, qué chuchas, así como no tenía palabras. Fue en el patio de comedias, en ese El ciclo de Totem, el de ahí Totem, Ujú, el de los miércoles alternos se llamaba. ujú. Ese Es que el póster era como todos tapados los ojos con unas vendas rojas. fue el concierto anterior a ese, Ah, el anterior a porque ese. era un concierto de estereofobia. Mm. Nosotros íbamos a abrir. Ni siquiera era un show nuestro, nos habían invitado a Sí, abrir. yo fui a ese concierto, cierto que eran los miércoles. Y sí, loco, y estábamos ahí como esperando a que suenen los tres campanazos del teatro y estaba sonando Cancán, me acuerdo. Y nosotros estábamos ahí pariendo atrás del telón, porque es un teatro, y estaba sonando Hotel de Cancán. Y para Total. mí, yo escucho Hotel de Cancán y hasta el día de hoy me da escalofríos. Es así, es como, hijo de puta, así como esto es una escena de verdad en una ciudad donde nos va a ver gente de carne y ¿Ya hueso. habías Igual, escuchado Cancán o fue ese momento en el que escuchaste por primera vez Cancán? no, yo había escuchado de la banda, pero conocía muy poco y este tema me parece increíble y es mi tema favorito de Cancán, creo. Y es así súper como misterioso, es como que... La versión vieja, pero, o sea, como Ujú, la primera versión que es como medio espacial. Es sí, brutal esa canción. y nada, loco, es como una canción también que es medio como misteriosa y en ese tiempo yo no sabía en qué me estaba metiendo, loco, y es así como, ese creo que fue un momento así muy cabrón que dije así como, Ah, wow, ahí va de acá y escuché Can y de repente en esos años salió el disco de Björn Borg, el de Todo se destroza, que para mí ese disco, digamos como me encanta cómo suena
también me hizo pensar como, wow, así como puedes hacer música de este nivel, tipo de Hives y Block Mm, Party, las bandas que me gustaban en ese tiempo, como que para mí Björn Borg estaba a esa altura, entonces dije como, dejé de pensar en este pensamiento de como el sonido internacional y el sonido ecuatoriano, digamos, como que de repente todo se volvió como como que en... la referencia se volvió como un estilo propio, así muy bacán. Eso es Sí, bacán cuando pasa, como que se transforma en esto de usar tus propios recursos para transmitir algo que sientes que es de fuera, ¿no? Como adaptar la ujú, tendencia a tu realidad y eso es bien del puto. A mí Björn Borg también me parece como que nunca les tripié, o sea, no les conozco, o sea, como en persona ujú, creo que de vista les cacho. ujú. O, bueno, al Bastián es el que más le conozco, porque fue baterista de La Máquina en un punto en donde yo vivía con el Wipo en Guápulo, entonces de ahí nos trepeamos. Pero sí, de ahí como que el sonido me parece, el primer disco me parece muy hijo de puta para la historia del rock de Ecuador. Sí, loco, era estúpidamente bueno, weón. Y también, bueno, digamos, como yo nunca estuve tan metido en la escena metalera, pero como todas las bandas del Canguil, siempre Mm. me parecía, él, digamos, me asustaba de lo bueno que era. Sí, sí, o sea, yo Porque también como que era un tocaba chamo batería como un prodigio, así, ¿no? cabrón, Era como que sí, es un tocaba niño prodigio. guitarra. Entonces cuando se asomaba era así como, "Hijo de puta, este man es de ese man que es... Y ese es un cague, ¿no? Como esa mística que había en ciertas bandas. Que luego, claro, ya rompes como esa barrera de conocerles tal vez, y algunos te haces más panas que otros, pero siempre hay una mística. Yo siempre digo igual que para mí, ya escuché algunas bandas antes, pero para mí Descomunal tenía una mística que fue lo que me hizo sentir que yo quería tener una banda como con un sonido potente aquí, porque claro, yo le veía al chavo, al cantante como sus rastas rubias, y era una banda como con toda la influencia estética y sonora de bandas que me encantaban, que decía, no puedo creer que estos manes sean de Quito, Ecuador, o sea, no puedo creer esta verdad. Sí, es Brutal. increíble. Sí, 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 qué época, loco. Sí, también a mí me gustaba en ese tiempo el, Los Nietos, que es una Ujú. banda, ese digamos como que, esto nunca he dicho, loco, pero como una de mis influencias guitarrísticas más grandes era el Potter. No sé si le cachas el Potter Sí, Mora, que es un tocó luego en guitarrista. Björn Borg, ¿o no? ¿Él tocó ahí? No. Mm, no, 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 el entonces no, Potter es no sé quién es. eh, bueno, es un man que me dio clases en ese tiempo en la San Francisco, cuando me estaba graduando. Y era un cague porque es un man que toca jazz como un cerdo, ¿Ok? pero tenía esta banda que se llamaba Los Nietos, que era tipo Pearl Jam, medio Blind Melon, así, súper Me como acuerdo de la rockero. banda, full. Me acuerdo Y full como bacán. que yo, sí, yo le decía como, oye, que como me llamaba demasiado la atención que este rockero también era un académico de universidad, jazzero que leía partitura. Mm. Era como, puede ser las dos cosas. Y inclusive esa figura a mí me lleva a pensar como, puedo tener una banda como Dapón y también puedo tener una banda como La Tri y Mm. puedo ser el man super mellow que toca guitarra acústica y canta melodías y puedo hacer este man salvaje que grita, ¿cachas? Y, y como que era un cague porque en los comentarios y lo que me decía la gente era, pero tú tocas en Dapón, porque estás, o sea, es como que la gente es súper cerrada y piensa que solo puede ser una cosa. Pero ¿cómo te puede gustar algo más que no sea lo que ya Sí. haces? O, Entonces es o como, cómo puedes hacer también. O sea, ja, cosas es, tan es, distintas. es tremendo eso. Yo también, ahora que lo pones en perspectiva de esa escena, a mí también me, a mí me sacaba la puta algo que no había visto en la vida fue cuando vi por primera vez esta banda que se llamaba El Gran Clan. No sé si te acuerdas, como de esa Claro, época. sí. O sea, Sí, para sí, mí sí, sí. como que esa onda, porque yo también como que siempre, como que esa onda funky, R&B, siempre Ujú, fue lo mío. Y de repente ver que estos manes, recuerdo que el Stitch tocaba muy bacán, cantaba increíble, y de ahí el Pablo Guerrero, yo decía, ¿cómo toca la guitarra en esta banda este man? No les ujú, conocía, pero les viene el pobre diablo una vez. ujú. Puta, me quedé loco. Ahí dije, wow, potente. Sí, era otra, digamos, es chistoso que era una ciudad más pequeña, pero te das cuenta que habían
muchas escenas. O sea, no es Mm, que había la escena, sino había, digamos, como que había la escena metalera que se juntó un poco con los alternativos que éramos nosotros y de repente había toda esta escena de la Funk Familia que era la mm, gente groovy que hacía música como más, sí, como más funky, jazz, así. del putísimo. O sea, sí, la verdad es que era una época bien bacán. Sí le tengo mucha nostalgia de cómo funcionaba todo en ese Creo tiempo. que, creo que sí, fue como época de transición Ujú. en donde como que emergieron un montón de sonidos del país y fue bien del putas ver eso, ser parte de eso también como... Y Y es bien digamos, bacán ¿tú cómo también le ver que ves? ahora pasa también, o sea, como hay mucha gente produciendo cosas del putas. Justo te quería preguntar, tipo, como, ¿cómo le ves a cómo ha afectado, digamos, como la era digital? Porque yo siento que mucho de lo que pasaba en ese tiempo era porque la gente vivía más en la ciudad. Y ahorita, en cambio, como la gente hace todo, o sea, tú ves a la gente acá, ¿cachos? O sea, Mm, como que todo el contenido, o sea, si es que, digamos, inclusive yo me acuerdo que hubo un concierto de Veda y Totem en la de Nanquea. ley, Y me acuerdo que salimos con el Pablo Molina en el Quito Fest a dar como papelitos para cierto, que la ajá. gente... Sí, entonces como inclusive eso también es una interacción muy carnal, digamos como una Es interacción como muy... que yo siento que eso es lo que nosotros le pudimos aportar a la escena más indie alternativa, como el Mm, do it yourself, así como, porque eso es algo que, así como, yo amaba de la escena hardcore, o sea, como ujú, salir a volantear, salir a pegar tus afiches en la pista de skate de la Carolina, el, no sé, como que hacer tu merch y ni siquiera éramos diseñadores todavía, pero tratar de poner algo en una camiseta muy del ujú, putas. Y luego vi eso aplicado como a la escena más indie y dije como, puta, qué bacán. Yo siempre soy, y puta, yo aliento siempre a la gente que haga merch, ujú, porque, o sea, yo sí digo como, quiero tener una camiseta de una banda. ujú, Y ahí es donde yo me pongo más crítico ya en mi lado, como más de diseño, tal vez, como de lo que me gustaría usar de una banda. Y es como, pueden hacer algo mejor, sin duda. O sea, se ujú. puede hacer una merch muy bacán y no Sí, lo están haciendo. Y tienen el chance de que su proyecto es hijo de puta para hacer algo bacán, no lo están haciendo. Y ujú. nada, pues yo siempre que encuentro la forma de, de comprarme algo que me gusta del proyecto, lo hago, porque es importante. Y es un cague, loco, puta, esto que dices de la merch, también cómo ha cambiado un poco como el consumo. O sea, es que tiene mucho que ver eso. A mí tengo una fijación con esto de qué tan capitalista es el mundo y todo, porque me acuerdo que yo le compré al Rodri una camiseta de Entre Cenizas, la de la Mm. polilla, Ajá, la de la polilla. Yo me y acuerdo cuando yo, hicimos de eso y fue como sin saber nada, así tratando, no sé. sí, loco, yo me compré eso y yo tenía 16 años, loco, y esa camiseta seguramente como me dolió pagarla, pero dije, qué arrecho, como primero le estoy acolitando a mis panas, segundo tengo una Mm. camiseta de una banda nueva, una banda así como puta bacán, y voy a ir a mi colegio de aniñados con una banda de acá a decir como hijo de puta, aquí, no sé, Cachas. decía claro, no cachas nada. Y, pero todo tenía como o sea, como había tanto poder en tener eso. Y digamos, ahora yo me pongo a pensar lo que es, yo qué sé, vender un sticker o una camiseta de Dapón. Y la gente piensa que está yendo a Zara a comprar. O sea, Ah, te pero es que es regatea, eso, como, o totalmente. si les parece muy caro, les vale verga. O sea, no hay esta conciencia ni este valor agregado. Es como, es simplemente puro consumo, de me voy a poner esto que va a quedar bien con mi jean que me compré en Pull&Bear. Ah, Puta madre. totalmente. Y es Es una chistoso que verga. mencionas eso porque, verás, yo siento que hay dos cosas que quiero poner ahí sobre la mesa. Y una es, que tal vez no estás direccionando la merch al público que deberías, porque yo siempre digo, yo siempre pienso como quiero una camiseta de Dapón o quiero una camiseta tuya, pero luego la estética tal vez no es algo que yo identifico como algo que yo me pondría. No digo que hagas una camiseta metalera, ¿me cachas? Sí, Simplemente sí, ahí sí. es donde yo te digo, tal vez está de la mano como
ver unas referencias distintas de merch, tal vez de bandas más punk, de ver cosas Ujú, más hardcore, ujú. porque es estética tal vez, o sea, no digo como más agresiva, sino simplemente ciertas estéticas Sí, es no que digamos la literales, gente, porque sí, 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 o sí, te sea, a entiendo, mí me sí, pasa eso, como por ejemplo, yo entiendo de dónde viene tu estética más indie y veo como la ujú, gráfica y digo, es como muy similar a las bandas que tal vez escuchaste, te influenciaron. Pero yo digo, no sé, puedo ver una camiseta en donde solo diga una frase, ¿por qué en las casas más grandes todos se tienen que quejar? Yo ni ujú, siquiera sabría de qué es, pero ahí para mí diría como, no cacho, esta es una canción. No tiene que ser tan ujú, literal como ujú, Pound o lo que sea. Creo ujú. que por ahí viene un concepto que yo digo como, puedes Eso está explorar bien. un poco más tu marca banda y tal vez Ujú, mucha gente más se va a relacionar y eso viene de mi apreciación de cómo las bandas de hardcore hacen sus cosas. O sea, como una frase bacán de ellos mismos o algo mucho más conceptual que le puede gustar al que va a Zara como al que no va a Zara. Me ujú, cachas como una camiseta bacán y punto. total. Entonces sí, y putas. Es un cague eso, loco. Sí, y yo te entiendo completamente porque también, o sea, un poco la discusión en mis bandas es un poco como, digamos, como que yo sí he sido como más rockero que, digamos, otros integrantes. Digamos, tengo también esta cultura más rockera de comprarme una camiseta entre cenizas. Sí quisiera a veces como una camiseta que vaya un poco más por esa estética y que se relacione con la gente que usa camisetas de bandas, ¿cachos? Mm. Pero de ahí también está la discusión de gente que, digamos, como nunca tuvo esa cultura y está pensando un poco más en el color, yo qué sé, en otro tipo de cosas, que también son válidas, pero ahorita que dijiste eso, como yo quisiera una camiseta de tu banda, pero no me pondría las camisetas que sacas, es como que te cacho completamente, brother. Sí. No, no, y todo bien. Pero claro, No, sí, tiene como el tiene otro todo. punto también como interesante, como de lo que hemos hablado, tal vez como ese background en el que tú tienes como, claro, tú estudiaste en un colegio aniñado, estabas en una escena, pero ahí viene esto Mm, de que tal vez ahora es esa cuestión como de que tal vez todo ese modelo que viste o entendiste o te relacionaste de joven no es con lo que te quieres integrar del todo. Y ahí viene esto mm, del capital, del monetizar, de tal vez como hacerlo a un lado. Sabes que tienes que hacerlo, pero tal vez como no en la forma en la que estaba establecido según las normas en las que jugabas de chamo, ¿me cachas? Porque sí veo eso, como, y me parece del putas, porque te mantienes como fiel a tu proyecto y eso ya es una actitud totalmente punkera, creo. O sea, bueno, no sé, como más do it yourself. No sé si punkera es la palabra, pero más con sí, sí, actitud. sí, sí. Sí, loco, o sea, completamente. Yo creo que como que me persigue un poco esa filosofía. Siento que es algo que así quisiera zafarme porque no sabes cuánta gente, managers, familia, amigos me han intentado como zafar de esa filosofía como mucho más real y consecuente, digamos. Mm. No, no he podido, loco. Yo he querido como, he querido por mi bien económico y carrerístico, pero siento que como que la música, lo que simboliza para mí hacer música trasciende. Es como no me puedo traicionar de ninguna manera cuando hago esto, digamos, como tengo que hacer algo que yo escucharía de maneras que yo, no sé, que yo las haría. Sí, no puedo como, no puedo como separarme de Eh, lo que va a salir, es un cague. Pero sí, no Igual sé si es como, que es algo, no sé si es que es punkero, pero totalmente viene de una mentalidad de escena, digamos, mm, de, de algo, sí, un poco más real. bacán. Hablemos un poquito para ir cerrando algunos puntos de esto de, tú haces otra banda en un punto que se llama La Tripulación de Osos y viene como con Ujú, una estética sonora distinta a lo que venías ujú, proponiendo, como guitarras tal vez como un poco más pesadas dentro de el- ese garage rock que yo siempre digo como, no sé, ujú. como The Black Keys y bueno, creo que solo Mm. puedo por poco nombrar a esa, porque no sé, de esa escena no sé nada. Escuché muy pocas bandas. Pero sí, o sea, me parecía del putas la propuesta, el proyecto era interesante,
Ujú. No sé, ¿cómo viviste esa época de tener una banda tal vez como un poco más pesada? A mí, la verdad, me encantaba. Siento que, digamos, como necesitaba como que esa energía también. Y quizás era una banda como mucho más para cagarse de risa. La gente que conformaba la banda también era gente mucho más liviana. Puta, el otro guitarrista es mi pana de toda la vida, es mi hermano, así de toda la vida. Y siempre compartimos el gusto por el grunge y la música alternativa y el punk y siempre quisimos hacer una banda así, pero no había pasado hasta ese momento. Entonces como que fue una época extremadamente divertida, nunca hubo, no me puedo acordar, digamos, como de un mal momento o de alguna fricción entre los integrantes. Quizás al final, pero ya era una cuestión de que estábamos entrando al COVID y no sabíamos qué íbamos a hacer y estábamos sacando un disco. Y nada, pues como que todo se descalabró ahí un chance y al punto en que se terminó la banda, pero fue una banda increíble y es un cague como cuánto cariño la gente le tiene. Yo creo que es full por esta cuestión súper real de amistad y de ¿Mm? valeverismo y de que de verdad es una banda que tiene un tono súper cómico, digamos, como Okey. inclusive... Sí, o sea, yo viendo un poco no sé, como la curva de evolución y ahora teniendo un poco más del contexto de lo que me cuentas, es como, si bien Totem nace como de esta escena en donde eras como más chamo y todos éramos más chamos y había este sentimiento real de querer hacer algo porque te gusta, con una sensación del putas. Después de tener este proyecto Da Punk en donde se materializa más la idea de la escena, de la música, de construir, de generar audiencia, luego te Ujú, vuelves tratas de vincularte de nuevo con un proyecto en donde te sientes libre de nuevo, o sea, como que ujú, más ligero, más real, y se siente eso en el disco. O sea, yo me lo he escuchado varias veces y lo escucho full en la metro. O sea, suena ujú. full sus canciones en Radio Nacional. Es un cague, Increíble. loco, porque eso es algo que también vino de la mano de, no sé, como de ciertas críticas en ese entonces que permitieron que estos temas se queden atrapados en las radios. Ujú. Y yo les escucho unos temas suyos siempre. O sea, a veces Y pongo la siempre van a metro, sonar. siempre van a sonar. Ajá. Y no por la razón correcta, Ah, exacto, sino pero porque ya siempre van a estar solo ahí. está en la rotación y nunca va a salir porque nuevas cosas nunca van a entrar. Y es Exacto, chistoso. exacto. Algo así. O sea, bueno, creo que de a poco, pero sí. Es como, me pasa eso, como a veces siento esa necesidad de sentir cercanía humana y pongo una radio, de no tener el control y decir, eso yo nunca hubiera puesto y estoy escuchando una canción de lo que sea. A Ajá, veces pongo en la metro, así como Radio de Ecuador. Como yo tengo una familiaridad con esa radio, la verdad, como que ya, es parte de mi sí. día a día. Siempre le escuchamos toda la vida, digamos, también. Y, o sea, Era la banda donde ponían rock, a sí, la final. yo tenía Sí. recuerdos, imágenes de ser chamo y estar haciendo deberes o pintando algo y decir, pon la metro y luego decir como, ¿quién se atreve a llamar y pedir una canción de Linkin Park? Y decir, a ver, acuérdate el número y veamos. Sí, sí, yo le tengo full cariño. Y nada, o sea, es bacán que estén ahí todavía. Tal vez dices por las razones no correctas, pero tu banda como más metalera, más no metalera, más rockera, más pesada en Ujú. la radio pesada del Ecuador. Sí, eso es increíble, loco. Y sí, yo le tengo full cariño a esa banda. Se acabó cuando se tenía que acabar. Creo que Rick Rubin o algún man de estos duros, recién escuché que en un podcast decía como las bandas se tienen que acabar. O sea, en algún punto como está bueno que se acaben. Como que, y yo creo que esa banda se acabó cuando se tenía que acabar. Y es, digamos, como que es un dilema que tengo con Dapón. Yo creo que hablo de esto abiertamente porque creo que todos los integrantes en algún punto cuestionaron si deberíamos seguir o no, ¿cachai? Como creo que no ¿Qué? es un tabú, pero creo que al final del día es como, creo que vemos a esa banda como, yo qué sé, como de estas bandas que ya son cuchos y como que nadie, digamos como, tengo que decir esto, no me estoy comparando ni vergas con una banda como Fleetwood Mac o como Paul McCartney, pero solo los uso de ejemplo en el sentido de que nadie quiere escuchar el nuevo disco de Paul McCartney, ¿cachas?
Cuando vas a un concierto de Paul McCartney quieres escuchar los clásicos a la final. Eh, Entonces es como que eso me da una pauta de cuál es un poco el futuro que debería tener Por Dapón. ejemplo, Sí, a ti ya no te gustan los temas viejos de The Pound como para sentir que tal no, vez sí. muy A mí me encantan, repetitivo. digamos que algunos me gustan, otros no, pero siento que si pienso en un concierto de Dapón en la que la paso de la puta madre y es lo mejor que me ha pasado, no es intentando luchar contra 300 personas porque escuchen el nuevo disco, sino más Mm, bien ir y tocar los temas con los que crecieron un montón de ellos y cambio de tonalidad y ballenas de ruido y tocar así 2 horas de temas que la gente se canta a todo pulmón. Entonces es como que eso de alguna manera me da una pauta de como, ok, creo que por ahora el futuro de esta banda es un poco como eso, como que disfrutar un poco del camino que recorrimos, de los 3 discos que tenemos y quizás no forzar el hecho de seguir produciendo cosas nuevas, sino de mantener Tiene full y sentido disfrutar. igual. O sea, tiene full sentido. O sea, como que tenerlo así de claro está perfecto igual. Si por ahora eso es algo Porque que vale tengo la en la... pena. Ujú. Ajá. Sí, loco, no tendría ningún sentido solo decir, nunca más vamos a volver a tocar. Es como, Exacto, ¿por qué, exacto. brother? Es Si como el día que que regrese a Quito voy a querer volver a juntarme con mis panas a tocar. Entonces es como, no, así, putas del putas. Increíble. de ley. ¿Cuál es tu canción favorita de Dapón? Creo que cambia de tonalidad, ¿Mm? que es de las primeras que hice, loco, cuando viví en Argentina. Y es una canción súper rara que a la gente le encantó y Recuerdo el demo, ajá. sí, súper divertida de tocar. Inclusive la estoy tocando acá en España con la nueva banda que tengo. Es como que toco mis temas de solista, pero por ahí me mando ese tema porque me gusta full. Acá. Y sí, ese creo que es el tema que más me gusta. Buena onda. Nada, amigo, entonces creo que le hemos dado como buen tiempo a una conversa de varias cosas. Igual, Sí, siempre hay chance de darle como una vuelta más en otro episodio, en otro momento para tal vez como hablar de otros temas. Me parece bien del putas. Creo que no habíamos hablado buena. en 20 años. Sí, oye, ¿y tú sigues haciendo música? ¿Ya no haces música? Es que estoy relacionado a la música desde otro lado. Siempre quise, o sea, yo tengo como una idea de querer antes de mis 40 sacar algo. Como, y he tenido como muchos intentos de sacar algo. Ya. Ah, los géneros que me gusta como mucho el pop, R&B, me gustan los boleros, o sea, me gustan las voces, o sea, me gustan muy Ujú, bien mucho las voces trabajadas. Si bien ujú, me gusta el grito del hardcore, del metal, las voces trabajadas, las armonías, los coros, me parece, pierdo la cabeza. increíble. Entonces he tratado de hacer eso, eh, buscando tal vez como pistas en internet, algo que suene algo parecido que yo quisiera hacer. Pero de ahí como que yo no tengo la habilidad de sentarme y componer algo. ¿Me cachas? Ujú, Siento que ujú, soy mucho más desde el lado, yo soy bueno de oído, o sea, como muy bueno tal vez de oído. Entonces, mi relación ahora con la música es que tengo muchos amigos que están sacando proyectos y me envían el track. Me dicen, ayúdame a pensarle una voz, mm, ayúdame, tírate unas ideas de qué podríamos hacer acá. Entonces sí, yo hago eso, como grubeo en la canción y digo, siento que esta atmósfera puede funcionar aquí. Y me grabo unas maquetas en casa, con el micro y sin palabras, sin nada, simplemente boto mi idea y a veces termina quedando en la canción de alguien más alguna de mis ideas. Entonces creo ujú, que eso es lo que he venido haciendo desde ese lado. Ajá, que no sé cómo se llama o cómo se integra algo ujú. tradicional, pero me parece bacán poder aportar como en Total, eso. como Ajá. seguir colaborando y creando, Sí, sí, eso está sí. bueno. Igual como que más que nada en temas, por ejemplo, tengo amigos que están por sacar temas de hip hop y de repente, sí, o sea, pienso que podría acompañar una melodía en cierta parte y le digo, se me ocurrió esto. Bacán. A la persona con la que van a hacer le muestran la melodía y si le gusta, monta letra ahí y funciona. Entonces, bacán. Le. No quiero dejarla del todo, pero me niego. Sí, loco, hay que, digamos, como que solo hacer es increíble, vale la pena. Sí, sí, sí. Nada, entonces, bacán, si quieres, tal vez como
mandarle a la gente a que revise alguno de tus proyectos, en dónde pueden ver las cosas, para hacer tal vez un Sí, clip de bueno, esto. sí, ahora hemos estado hablando de toda mi carrera. Entonces hay música, la música que yo quisiera que escuchen es desde Dapón. Entonces, sin escuchar los discos de Dapón que están buenísimos y que creo que impactaron mucho a la escena de ese tiempo en Ecuador. También mi otra banda, Tripulación de Osos, si les gusta algo más rockero, más rápido, con un poco más de agresividad. Y de ahí también tengo ahora lo que es como mi centro, que es mi proyecto solista, es un proyecto de cantautor, en el que como exploro muchas sonoridades, es más alternativo, digamos, como que pongo un poco, digamos, como uno de mis objetivos es retar a este molde de cantautor tradicional con guitarra acústica, trovador, ¿no? Sino de como Bien bacán. realmente... Bueno, ahí voy a un último punto porque me embalo, porque creo que en una canción, o sea, lo que acabas de decir, se nota un montón tu estilo en esto de romper el molde del cantautor tradicional, porque tú conservas ese lado como que yo lo veo desde mi lado como un poco nostálgico, como un poco pesimista, que es bacán. O sea, a mí me parece muy bacán en eso. En la música se refleja con esas disonancias que haces, porque me parece bacán que de repente tienes este tema, creo que se llama Los días del buen sol. Ujú, Parece un temazo, pero claro, es como, inicia como un bolero, como una sensación como muy familiar para muchas personas que pueden escuchar eso, mi papá, mi ujú. mamá, y dices, qué bonita canción. Pero de repente hay partes en donde botas un acorde que simplemente rompió y dices, a ver, esto no es un bolero, esto está tripeadas. Y digo, Sí, sí, esa es la sensación del Mauro en su música, así como esta sí, disonancia. sí, como que de alguna manera me encanta la disonancia. Es algo que, digamos, como por alguna razón es algo que necesito poner, Bacán. porque siento que de alguna manera para mí la vida es eso, es como que es lo más real, digamos, como en algo perfecto tiene que haber alguna, no sé. Puta, Recién tuve como una clase de arreglos con el cantante de una banda que me encanta que se llama Dirty Projectors. ¿eh? Y el man comparaba los arreglos musicales con esta arte de arreglos florales japoneses, no me acuerdo cómo se llama, pero él dice que básicamente lo que se busca en ese arte japonés de arreglos florales es el balance, no la simetría, no que sea la flor más bonita, sino el balance, y para que haya balance acá, esta tiene que estar medio quebrado, y es así como que De me sentí putas. identificado porque es más o menos como yo veo también la música, ¿no? Pero es increíble eso que dices y sí, digamos, mi proyecto personal ahorita me emociona mucho justo por eso, porque hay un espacio de exploración muy amplio y sí, como que les invito a escuchar. El primer disco lo hice en pandemia, es un disco de folk pandémico, sin instrumentos tradicionales, uso cucharas y platos y Puta. sartenes y es bien bacán. Y el segundo disco es como un trío, un power trío, pero con la consigna de que no hayan guitarras eléctricas. Entonces ¿Qué? hay mucha influencia de una banda que me encanta que se llama Violent Femmes, Ujú. que es como Ese una es banda de punk. Simona. Sí, es una banda de Ujú. punk acústico, digamos. Entonces, no, bueno, digamos, en ese disco es bastante variado, pero digamos, tiene esta base de power trio con guitarras acústicas. Y el tercer disco, en Putas. cambio, es como más influenciado por el rock alternativo noventero, tipo Beck y Chemical Brothers y Incubus y música así, ¿no? Como más mediosa, distorsionada, medio lo-fi, con samples y Es hay del puta mucho. de ese disco. Está muy bacán. Ujú. Qué bueno, Bacán, loco. bacán. Sí, qué bueno que te gustó. Así que nada, puta, exploren, hay mucha música. Putas, gracias, mi brother. Oye, no te vayas todavía, solo perro. Eh, Qué bueno.